Amigos, ¿cómo están? Aquí de vuelta para poder hacer nuestra recopilación de Jueces capítulo 21. Pero antes de empezar, sabemos lo importante de la oración. Así que si gustan acompañarme, por favor, cerremos los ojitos o si gustan, pueden hacer su propia oración. Gracias, Padre Celestial, por este maravilloso día. Gracias por darnos un día más para poder seguir disfrutando de tu hermosa creación, de la vida, Padre, del cielo maravilloso que nos das todos los días, de la compañía de nuestra familia, de nuestro hogar. Bendito seas y alabado sea tu nombre, Padre. Gracias por tu infinito amor, por tu infinita misericordia. Gracias por cuidarnos, por protegernos, por guiarnos, por permitirnos hasta el día de hoy poder seguir aprendiendo de tu palabra, poder leer tu palabra y aprender cada día más, Padre. Perdona nuestras faltas, nuestras imperfecciones y guíanos con tu Espíritu Santo para hacer las cosas en la manera que a ti te agrada. Ayúdanos también con el entendimiento de tu palabra, Padre. Danos la claridad que necesitamos para poder entenderla y hacer tu voluntad, guardándola y atesorándola en nuestros corazones. Y te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Muy bien, amigos, entonces empezamos con la recopilación de nuestro último capítulo de Jueces, el capítulo 21. Entonces, como sabemos, después de lo que hicieron la tribu de Israel, ¿verdad? Un grupo de la tribu de Israel que mataron tan horriblemente a esta mujer, sabemos que todas las tribus restantes fueron en busca de toda la tribu de Benjamín y los mataron a casi todos, ¿verdad? Para vengar la muerte de esta persona. Entonces, los jefes de Israel habían jurado en Mizpa que no permitirían que sus hijas se casaran con hombres de la tribu de Benjamín, puesto de lo que había sucedido, de la terrible muerte de esta mujer, ¿verdad? Lo que habían hecho fue algo muy vergonzoso para todo el pueblo de Israel, como la tribu de Benjamín había actuado. Por lo tanto, ellos juraron que ninguna de sus hijas se iba a casar con esta tribu. Pero también dice, los caudillos de Israel se reunieron en Betel y se sentaron delante de Jehová hasta la tarde y lloraron amargamente. Como vemos, el pueblo de Israel era muy unido y ellos estaban sufriendo por lo que habían hecho. Sabían que tenían que hacer justicia, sabían que el pueblo de Benjamín tenía que pagar por lo que había hecho. Pero también ellos se sentían muy mal porque dentro de todo eran también sus hermanos, ¿verdad? Entonces lloraron amargamente y dijeron, oh Jehová, Dios de Israel, ¿por qué ha sucedido esto? Que una de nuestras tribus falte, que una de nuestras tribus peque de esa manera, que una de nuestras tribus haga esa perversidad que había hecho. ¿Por qué, verdad? Entonces, ellos hicieron justicia por esta mujer, pero a la vez se sentían muy mal por lo que estaba sucediendo, porque ellos, como les decía, eran su tribu, ¿verdad? Eran sus hermanos. Entonces ellos edificaron un altar y ofrecieron sacrificios y ofrendas de paz a Jehová. Algo aquí importante, en este tiempo ya ellos sabían que no podían ofrecer holocaustos ni ofrendas en ninguna parte, puesto que solo Jehová tenía el derecho de decidir dónde lo podían hacer. Entonces ellos estaban haciendo algo que no era, se puede decir, tan agradable para Jehová, porque Jehová había dicho, no quiero que hagan, que levanten altares en cualquier sitio, como lo hacen los paganos, sino solo cuando yo les diga. Eso es lo que leímos nosotros en Deuteronomio. Entonces vemos que lo que estaban haciendo ellos no era algo que realmente agradara a Jehová, porque Jehová dijo que no lo hagan.
Pero sabemos que en este tiempo los israelitas estaban muy perdidos, muy confundidos. Como hemos leído 3 veces en cada uno de estos capítulos del 19, 20 y también en este, nos vuelve a repetir, en aquel tiempo no había rey de Israel y cada hombre hacía lo que bien le parecía. Cada hombre no hacía la voluntad de Dios. Cada hombre no se acordaba de lo que Jehová había hablado en el monte Sinaí y los mandamientos que había dado. Lo que Moisés había dicho que tenían que hacer, lo que Josué había dicho que tenían que llevarlo todos los días en su mente, en su corazón y aplicarlo. Estas personas de jueces, muchos se habían olvidado porque no lo estaban aplicando, ¿verdad? Después de lo que hemos visto, de lo que hicieron con esa mujer, vemos que estaban tan lejos. Más bien parecía uno de estos pueblos idólatras. Inclusive el de la historia que hemos leído, ¿verdad? Que llevó bueno, que encontró eh, a un sacerdote para que lo guiara, también tenía ¿cómo se llama? Sus ídolos en su casa. Tenía el efod, sí, que era lo que usaba el sacerdote, pero tenía también ídolos, que era algo que desagradaba por completo a Jehová. Este levita que ayudó, que era el sacerdote de este hombre, no debería ser sacerdote de un hombre, sino el sacerdote donde le tocaba estar, donde habían regiones y lugares donde ellos tenían que estar. Entonces, tampoco estaba haciendo la voluntad de Dios. Estos hombres, al robar todo eso, tampoco estaban haciendo la voluntad de Dios, ¿verdad? Entonces vemos que estaban un poco perdidos. En algún momento se daban cuenta que necesitaban de Jehová y oraban para que Él los guiara, que es lo que hicieron más adelante, ¿verdad? Pero vemos que eran momentos bastante difíciles porque estaban muy lejos de Dios, porque no lo ponían primero, porque no hacían su voluntad. Entonces, ¿qué pasó en este capítulo? Ellos se sentían muy mal por lo que había sucedido de todas maneras, ¿verdad? Entonces dice, al día siguiente se levantaron temprano, ¿verdad? Y comenzaron a conversar y decían entre ellos, ¿hubo alguna tribu de Israel que no estuviera representada cuando tuvimos nuestro consejo delante de Jehová en Mizpa? Porque en aquella ocasión se había acordado por juramento solemne que quien quiera que se negara a asistir debía morir. Y realmente bastante drástica también lo que ellos decían, ¿verdad? Que si no asistían a esta reunión, el que se negara a asistir debería morir. Bastante drástico también, ¿verdad? Entonces hubo profunda tristeza a través de todo Israel por la pérdida de la tribu hermana, porque también sabemos que quienes hicieron esta barbaridad fue un grupo de esta tribu, pero tampoco significa que todos eran así, ¿verdad? Pero obviamente ellos también se negaron a entregar a los que habían hecho esto. Por lo tanto, los israelitas tuvieron que matarlos. Y Jehová sí estaba de acuerdo con eso porque les dijo, yo les voy a dar la victoria. Vayan, ¿verdad? Ellos consultaron con Jehová y Jehová les dijo que tenían que hacerlo. Entonces ellos estaban tristes por lo que había sucedido, por lo que habían matado casi a todo su pueblo hermano de Benjamín. Ha sido cortada de Israel, dice, toda una tribu. ¿Cómo conseguiremos mujeres para los pocos que quedan, puesto que hemos jurado a Jehová que no les daremos nuestras hijas? Ahora acá hay dos cosas que evaluar. Uno, ellos se sentían tristes porque de todas maneras era su pueblo, eran la tribu de Benjamín a quienes ellos habían atacado y se sentían mal. Pero también por otro lado, ellos sabían que era lo correcto que habían hecho y por eso juraron que ninguna de sus hijas
iba a ser entregadas al pueblo de Benjamín. Pero cada uno de ellos tomó y se agruparon, se reunieron y tomaron sus propias decisiones. Ninguno de ellos consultó a Jehová. Ninguno de ellos oró para saber qué es lo que tenían que hacer. Ellos tomaron la decisión que se sentían tristes por el pueblo de Benjamín y fueron donde un pueblo que no había asistido a la reunión y los mataron a todos. Los mataron a todos menos a las mujeres solteras. Y estas mujeres, que fueron 400 de ellas, se las llevaron a los hombres de Benjamín. Pero mi pregunta ¿es eso lo que realmente deseaba Jehová? ¿Era realmente lo que Dios quería? ¿O simplemente ellos tomaron sus propias decisiones? Aquí no vemos que ellos hayan consultado con Dios. Solo vemos que ellos se sentían tristes por su pueblo y decidieron hacer lo que ellos habían dicho, ¿verdad? Ellos hicieron un juramento que quien se negara a asistir debía morir. Y se recordaron que el pueblo de Jabes Galat no había asistido, nadie había ido. Entonces enviaron 12,000 de los mejores soldados para que destruyeran Jabes Galat. Hombres, mujeres casadas y niños fueron muertos. Solo las doncellas fueron dejadas con vida. De estas 400 mujeres, las fueron llevadas al campamento de Silo. Y luego un grupo de hombres fueron a hablar con los hombres de Benjamín que estaban en la roca de Rimón, y les fueron entregadas las 400 jóvenes para que se casaran. Pero mi pregunta es, si ellos ya habían hecho justicia y los habían castigado, ¿por qué tenían que llevarle a estas mujeres? Ellos no saben si eso era realmente lo que Jehová quería. Ellos asumieron, les dieron pena y asumieron que ellos merecían seguir teniendo sus mujeres. Para tal caso que cada uno de ellos busque, ¿verdad? Busque a la mujer que desea, vayan y vean, cada uno hagan lo que su corazón les dicte, o que oren para que Dios los guíe, que pidan perdón por lo que ha sucedido, no sé. De este grupo de hombres de Benjamín que no murieron, no sabemos si estaban cerca a Dios. Probablemente no, porque si no, no hubieran hecho lo que hicieron. Y si eran merecedores de lo que el pueblo de Israel estaba haciendo para ellos. Entonces, los israelitas, ¿verdad? Las demás tribus, al darles pena, asumieron que necesitaban ellos unas mujeres y ellos mismos les resolvieron eso, haciendo cosas que no creo que sean tan agradables. Para empezar, matar a todo ese pueblo innecesariamente. Matar a hombres, mujeres, niños, para darles a estas mujeres a la tribu de Benjamín. Yo pienso que lo hubieran dejado, es mi forma de pensar, dejar las cosas como estaban y dejar en las manos de Dios. Que Dios decida si este poco de la tribu de Benjamín debería seguir multiplicándose o simplemente quedar ahí. Y Dios iba a decidir probablemente quiénes de ellos iban a seguir teniendo familias y quiénes no. Quiénes se merecían y quiénes no. Eso no lo sabemos nosotros y probablemente tampoco los israelitas que estaban ahí. Pero Dios sí. Jehová sí sabía si ellos merecían a estas mujeres, si ellos merecían tener otra oportunidad, si ellos merecían tener familias. Dios se iba a encargar de eso. Ellos no tenían por qué resolverle los problemas. Y es así como esto nos enseña muchas veces a no tomar, la justicia por nuestras manos y tampoco hacer las cosas como creemos conveniente, como nos parece mejor.
porque es ahí donde cometemos los errores. Por nuestra imperfección, siempre nos llevará a hacer cosas quizás no tan agradables a Jehová. Y eso no deseamos. Entonces, lo que debieron haber hecho el pueblo de Israel, en vez de tomar, las tribus de Israel, de tomar sus propias decisiones, es orar a Jehová y pedirle guía de qué deben hacer. Y Jehová les hubiera dicho, sí, hagan, vayan, ataquen, o simplemente déjenlo ahí en mis manos. O si no, sí, vayan, háganlo y llévenle las mujeres. Yo no sé, pero saber que Jehová es el que toma la decisión y no ellos mismos, ¿verdad? Ellos mismos tomaron la decisión, fueron y atacaron, ya que se acordaron que habían hecho este juramento solemne, que quienes se negaran a asistir debían morir. Simplemente fueron a este pueblo y los mataron absolutamente todos, menos, claro, a las doncellas, quienes fueron llevadas con el grupo de los de Benjamín. Pero aún así decían, estas mujeres no eran suficientes para ellos. Entonces ellos sabían que no podían darles a sus hijas porque habían jurado con un voto solemne que cualquiera que lo haga sería maldecido por parte de Jehová. Ellos habían ya jurado, por lo tanto no podían hacerlo. Entonces a alguien se acordó que se acercaba una festividad religiosa que tenía en los campos de Silo. Entonces se les ocurrió la maravillosa idea y se los dijeron a los de Benjamín: vayan y escóndanse en los viñedos, y cuando los jóvenes de Silo salgan para ir a sus danzas, corran y tómenlas y llévenselas para que sean sus mujeres. Y cuando sus padres y hermanos vengan a protestar, les diremos, por favor, sean comprensivos y dejen que ellos tengan a sus hijas, porque no hallamos suficientes esposas para ellos. Entonces, ¿cuál era la idea? Pues robarlas, ¿verdad? Prácticamente robarlas, llevárselas. Cuando ellas vengan, dice, llévenselas para que sean sus mujeres. O sea, ahí no hay que ellas conocieron, se enamoraron y hacer las cosas como se debe o ir a hablar con el padre. No, simplemente se las llevaron. ¿Estaban realmente el pueblo de Benjamín haciendo lo correcto? ¿Estuvo bien lo que los tribus de Israel les aconsejaron? ¿Estuvo bien que ellos tomaran la solución en sus propias manos? Creo que no, ¿verdad? Como repito, nosotros no debemos tomar las cosas, solucionar los problemas con nuestras propias manos o juzgar con nuestras propias manos. Debemos dejárselas a Dios. Ellos quisieron resolver este problema. No sabemos si Jehová estaba de acuerdo con lo que ellos estaban haciendo. Solo sabemos lo que ellos hicieron, lo que creyeron que era lo mejor y lo hicieron. Pero como repito, esto nos lleva a pensar en la vida actual. Nosotros no debemos resolver los problemas de los demás, o sea, tomando nuestra propia forma de pensar o lo que creemos conveniente o lo que nos parece, sino ayudar a los demás a resolver los problemas, pero no nosotros mismos, sino a través de las enseñanzas de nuestro Padre. Jehová nos enseña lo que debemos hacer. Él nos guía en su palabra cómo debemos actuar. Para empezar, para ayudar a alguien que está pasando problemas difíciles, es orar junto a esa persona, para que tenga paz y tranquilidad en su corazón, para que se dé cuenta que no está sola, que Dios está ahí y la va a guiar. Si es alguien que tiene hambre, pues llevarle pan, llevarle agua, llevarle comida, porque eso es lo que está escrito, eso es lo que Dios nos dice, que debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, darle lo mejor de nosotros y también enseñarle el amor a Dios y el amor de Dios. Cuánto Dios la ama también a esa persona. Entonces, aplicar lo que Dios nos dice en su palabra. No tomar tampoco la justicia por nuestras manos. Claro, ellos asumieron lo que habían hecho y que ellos
tenían que pagar el pueblo de Benjamín por lo que habían sucedido, pero también hicieron algo primero, algo de ellos tomar la justicia por sus manos. Dijeron al pueblo de Benjamín: denos las personas que hicieron esto para que paguen por lo que han hecho, porque eso es lo que también está escrito. Si alguien mata a esas mujeres, ellos también deben ser muertos. Eso es lo que Dios les enseñó y eso es lo que estaba escrito en las leyes y es lo que tenía que ser. Pero el pueblo de Benjamín no lo hizo así, al contrario, pelearon. Y bueno, luego tuvieron que asumir las consecuencias de sus actos. Quedaron un poco remanente, pero Dios estaba ahí. Dios les estaba ayudando al pueblo de Israel a destruir al pueblo de Benjamín. Y dejó un remanente. Ahora el pueblo de Israel asumió resolver este problema. ¿Será algo bueno, malo? ¿Será algo que realmente Dios quería? No lo sabemos. Pero esto nos lleva así a saber que el día de hoy no debemos tomar nuestras propias decisiones ni hacer las cosas como mejor nos parezca, sino orar para que Dios guíe nuestro pensamiento, para que Dios guíe nuestras acciones, para que Dios guíe lo que debemos hacer. De esa manera sabemos que lo que hacemos está siendo del agrado de nuestro Padre, que estamos haciendo lo correcto porque es lo que Él nos dice que debemos hacer. Ponerlo a Él primero significa ponerlo en nuestra vida primero. Significa ponerlo antes que nuestros propios pensamientos, antes que nuestras propias decisiones, antes que nuestros propios deseos. Hacer la voluntad de nuestro Padre. Y para eso necesitamos ser obedientes, necesitamos ser muy humildes, porque solo así vamos a poder hacer las cosas de acuerdo como nuestro Padre nos dice y hacer las cosas como a Él le agrada. Y de esa manera Él nos podrá bendecir. Bueno, amigos, hasta acá llegó nuestra recopilación. Lo último que vuelve a decir es que, bueno, eso lo que le recomendaron el pueblo de Israel es lo que los de Benjamín hicieron. Fueron a la fiesta, se llevaron a las doncellas, reedificaron sus ciudades y vivieron en ellas. Entonces el ejército de Israel se disolvió y regresó cada uno a su casa. Y el pueblo de Benjamín ya tuvo mujeres, reedificaron y vivieron en ellas. Y nos vuelve a repetir por última vez: en aquel tiempo no había rey y cada hombre hacía lo que bien le parecía. Que a veces era un caos. Si no ponen a Dios primero, todas las decisiones eran un caos, ¿verdad? Qué difícil. Por eso el día de hoy no queremos vivir en tiempos de caos, no queremos que nuestra vida sea un caos, queremos que sea una vida organizada, limpia, clara para nuestro Padre. Y es por eso que debemos ponerlo a Él primero y que Él nos ayude en cada decisión que vayamos a tomar. Ahora sí, amigos, adiós y que Dios los bendiga.